También sirve esta experiencia para descubrir que tenemos ciertas analogías, porque yo lo tenía en un pedestal y resulta que yo el otro día me estaba duchando, se me terminó la bombona y me enjuagué el pelo y me terminé de duchar y todo con agua fría y salí con la misma cara que él. Y no tuvo que venir ambulancia a rescatarme ni nada. O sea que, bueno, ya en serio, vamos con la siguiente ponencia de esta tarde, de la mano de Antonio Mondaca Soto. Él es investigador en CaixaBank Dualiza, analista y experto en estudios cuantitativos e indicadores relacionados con la formación profesional. Es sociólogo y tiene un máster en metodologías de investigación. Y su ponencia va sobre qué es un observatorio de la FP, datos de Extremadura y oportunidades de empleo hasta 2030. Parece un título, ¿cómo decirlo?, inocente, pero ha dicho hasta 2030. Entonces, la primera pregunta que yo le voy a hacer es ¿por qué hasta 2030? ¿Qué va a pasar después? ¿Que cada uno va por su zurra? No lo sabemos, el futuro es incierto a partir de 2030. Ahora nos lo explica. Recibimos con un fuerte aplauso a Antonio Mondaca Soto. Suerte, Antonio. Muchas gracias. Para pasar las diapositivas de aquí. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Después de David, tengo la difícil misión de mantener el espíritu alto, ¿no? No es menor. Os agradezco a los valientes y a las valientes que estáis aquí a estas horas, ¿no? A los que estáis aquí abajo, allá arriba. La presentación, antes que todo, bueno, deciros que me hace especial ilusión estar aquí porque mi familia política es de Extremadura, con lo cual venir a Don Benito a dar esta ponencia personalmente me hace bastante ilusión. A nivel profesional, nosotros venimos de CaixaBank Dualiza. Digo nosotros porque por ahí hay algunas compañeras, Eva, que está por ahí también, que venimos en representación de la Fundación. De lo que nos dedicamos es generar puentes, es generar redes entre centros, empresas, la administración, y esos puentes nos interesa que sean lo más sólidos posibles. Y en esa misión, una de nuestra vocación es siempre trabajar a partir de los datos, con investigación, con datos, para que esos puentes sean lo más duraderos posibles, ¿no? El proyecto en el cual les vengo a hablar y los datos que os vengo a enseñar es producto de un trabajo de más de 2 años donde nosotros nos dimos cuenta que no había datos de forma estandarizada, sistemática, que hablaran sobre la formación profesional. Tenemos los datos que entrega el Ministerio, tenemos datos que entrega cada una de las comunidades autónomas, tenemos datos que entrega el INE, datos que pueden haber en Eurostat, el SEPE, bueno, pero no estaban en un solo lugar. Con lo cual, cuando querías saber, oye, cuáles son las tendencias que hay en matriculación, en titulación, en FP, por familias profesionales, inserción laboral, tenías que brujolear, ir a muchas webs y al final, pues en ese intento lo dejabas. Decías, bueno, yo esto es muy difícil, no lo encuentro, o tenías que ser un experto en uso de datos, del Excel, etc. Bueno, todos estos datos, os decía, están en una página que es observatoriofp.com, ¿vale? Entráis a la URL y podéis descargar los datos, buscar desde distintas perspectivas para usuarios que sois más avanzados en datos y para usuarios que incluso no os gustan los datos. O sea, os lo damos todo muy digerido para que podáis acceder a la información. Bueno, entramos en materia y la FP, antes de ver los datos específicos, ¿no?, de la matriculación, si crece, si baja, oportunidades de empleo que antes hemos comentado de hasta el año 2030, ¿no? ¿Qué pasa después del año 2030? ¿No? Bueno, tenemos que comprender el momento en el que estamos. Esta mañana se habla de una gran oportunidad, ¿no?, que hay para la FP, para las empresas, en particular para Extremadura, pero esto entra en un marco donde hay 3 transiciones: una transición digital, una transición energética medioambiental y una sociodemográfica. La FP
no es que vaya a ser la respuesta, ni mucho menos, ni nadie se lo está pidiendo en estas transiciones, sino que ya que nos encontramos inmersos en este periodo, en este momento tan especial de la historia, la FP tiene una oportunidad para aprovechar esta coyuntura e impulsar los cambios que como sociedad pues nos van a venir bien. Entonces, desde un punto de vista cuantitativo, hay que aumentar la matriculación. Hay que aumentar no solo la matriculación, sino que la finalización, que la gente que entre acabe en el tiempo que tiene que acabar. No sirve de nada aumentar el volumen, pero si en el camino se están quedando la gente sin tener finalmente su titulación. Hay que ajustarse a las necesidades de las empresas. Aquí, ya os digo, nosotros tendemos puentes entre las empresas, que conozcan la FP, que se contrate la FP, que se fomente la FP dual. Por lo tanto, esas necesidades de los planes educativos tienen que estar ajustadas a las empresas y ser complemento. Una apuesta definitiva por las competencias digitales. Muchos de la empresa, un ejemplo, ¿no? pero que refleja el tema de las competencias digitales, quienes están dando soporte a todo este evento, bueno, han hecho FP, ¿no? Y ellos lo dicen, que siempre tienen esa ventaja respecto a los universitarios, que siempre viene más de la teoría, pero que la parte aplicada, pues ellos le llevan una ventaja muy grande. Formación a lo largo de la vida y estrategias empresariales de atracción del talento. Ya hay una escasez de talento, ya hay una necesidad entre comillas, una pelea en las empresas por quedarse con aquellos mejores estudiantes. Y en la formación a lo largo de la vida, pues todas las personas tenemos que de forma permanente estar actualizándonos, reciclándonos y necesitamos tener esa formación. Y la FP es una manera espectacular para conseguir ello. Y bueno, y lo último que vamos a ver en la presentación es abordar estas paradojas sociales de cohesión, que también en algunas ponencias durante el día ha salido, el tema de la cohesión social, la formación profesional, la educación en general, permite que haya una sociedad pues, más educada, con acceso a buenos empleos y que colectivos más vulnerables, como pueden ser colectivos de extranjeros, parados de larga duración, jóvenes que no estudian ni trabajan, pues tengan acceso al empleo y a una mejor calidad de vida. Para partir, ¿cuál es el punto de partida? Mirad, en el gráfico que tenéis abajo, atrás, en la barra de abajo, tenemos un lado España y el otro lado Extremadura. La barra de más abajo son aquellas personas ocupadas entre 16 y 64 años, cuyo nivel máximo de estudios es hasta la educación obligatoria, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas personas están ocupadas, no tienen ninguna formación profesionalizante. ¿Quiere decir que hacen mal su trabajo? No, desde luego que no. Pero eso evidentemente refleja que sectores productivos de España no son competitivos, porque son personas que se han incorporado al mercado laboral y han tenido pues, un maestro, ellos han entrado como discípulos, como aprendices, la figura que sea, y han continuado haciendo lo que hacía la persona que les enseñó a hacer ese oficio, esa función. Ahí no hay ningún valor añadido para esa empresa, no hay ningún conocimiento nuevo, simplemente se hacen las cosas como se venían haciendo, ¿no? Entonces, de cara a la competitividad, eso es un gravísimo problema para España. En algunos sectores esa base es más reducida, en otros sectores es incluso más amplia. Venimos de una situación que era peor, ¿no? Veis las columnas de la derecha, donde esa brecha se ha ido reduciendo, ¿no? En los últimos tiempos. Pero, aún así, es una amenaza permanente para la integración de España dentro de los sectores productivos dentro de la competitividad, ¿no? Porque si no, no se puede generar ese valor añadido. Y todas estas oportunidades que se hablaba esta mañana, ¿no? donde se dice la transición energética va a permitir
pues que Extremadura, ¿no? Pues eso no se va a cumplir si no se cambia esta pirámide formativa. Respecto a la titulación, a ver, veis ahí varias líneas, ¿no? La línea continua es cómo evoluciona los estudiantes matriculados y la línea discontinua es los estudiantes titulados. En Extremadura es en amarillo. Lo importante es que la tendencia sea lo más homogénea posible entre el crecimiento de la matrícula y el crecimiento de la titulación. No sirve de nada que la matriculación vaya como un tiro, pero si luego la matrícula pues no avanza. En el caso de Extremadura no está mal, o sea, es bastante homogéneo, ¿no? Van bastante de la mano. Y lo importante es que siga de la mano, ¿no? Que la gente que entra titule. Y para eso es clave la orientación profesional, la orientación educativa. Que la gente que entra a estudiar pues tenga esa vocación o sepa que lo que va a estudiar pues le va a gustar y pueda acabar y que tengan ese acompañamiento, ¿no? Esa es una de las claves. Respecto al nivel educativo, no voy a entrar ahí en el detalle, aquí ya veis que se multiplican las líneas, pero para ver el gráfico lo que tenéis que fijaros es línea continua, matrícula, línea discontinua, titulación. Y están los tres niveles educativos, básica, media y superior. Aquí el problema es el grado medio. El grado medio está estancado. Estos son datos de Extremadura. La evolución es que está estancado el grado medio, o sea, algo está pasando con grado medio a nivel tanto de matrícula y a nivel de titulación, ¿no? Donde hay un decrecimiento. Yo lo dejo ahí, o sea, no voy a entrar en las causas, no hay tiempo para entrar en las causas, vosotros lo conoceréis mejor que yo. El tema es, ¿nos interesa apostar por la grado medio? ¿No? No sé. ¿Queremos que los que hagan el grado básico, que va como un tiro, continúen con los estudios? Yo creo que sí. Entendemos que el grado básico no es una formación que te entregue todas las herramientas para ir al mercado laboral. Es un rescate, ¿no? Para que evite el abandono y que tienes que continuar estudiando. Pues ahí hay un desafío, ¿no? ¿De qué manera hacemos que las personas que han hecho educación básica pues continúen estudiando? Esa es otra idea fuerza. La presentación, no lo he dicho al principio, va de datos, pero aquí no interesa tanto quedarme con la cifra, si es el 3, el 4%. Quedaros con la idea de cuál es la idea clave. En esta diapositiva la idea clave es qué pasa en Extremadura con el grado medio. ¿Por qué está entrando en ese momento flat, ¿no? ¿Por qué no está creciendo? ¿Por qué incluso entramos ahí en picado? Bueno, quedaros con esa idea. Aquí están todas las familias profesionales, la barra es Extremadura, la línea es España, entonces es la distribución donde hay mayores y menores estudiantes matriculados, ¿no? La distribución por cada una de las familias profesionales. Mirad abajo a la derecha, hay una agrupación, están las 26 familias, pero en gris hay una agrupación de familias profesionales. Están familias profesionales industriales, STEM y TIC, que eso es una agrupación que hacemos ad hoc para visualizar, ¿qué cosa? Si nos interesa promover una industria, si nos interesa dar el giro y pasar de lo agrario, pasar a la industrialización, ¿no? Pues son familias profesionales que deben crecer en Extremadura. Y si veis, en los tres casos están por debajo de la media de España, ¿no? en proporción, ¿no? En proporción de números de estudiantes matriculados. Entonces, también otro foco de atención, familias industriales, STEM y TIC. Pues este es un resumen también de las 5 familias profesionales en Extremadura y en España, ¿no? De las 5 familias o 5 o 6 familias con mayor matriculación. Pero me interesa que miréis el gráfico de la derecha, que es la tasa de finalización. Es decir, de todos los estudiantes que entran,
en un determinado año, cuántos acaban sus estudios en el tiempo determinado, ¿no? Sea un año, sean 2, depende del tipo de estudios. Bueno, España y Extremadura está muy en la media de España, prácticamente está exactamente igual. Bueno, eso es un indicador muy importante de seguimiento de que las cosas se están haciendo bien. O sea, porque, lo digo, aquí no se, a veces el discurso es tenemos que duplicar el número de matrículas, digo, sí, muy bien, efectivamente, eso es un objetivo, pero la gente que ya entra al sistema, la idea es que sea un sistema eficiente y que los que entran, pues que acaben, que no se vayan, que continúen estudiando, que si hacen un grado básico, que continúen al medio y si quieren seguir, que continúen al superior, que luego se incorporen al mercado laboral o si quieren ir luego a la universidad, ¿no? Pero la lógica es, somos pocos, la gran revolución no va a venir de la noche a la mañana, entonces a los que entran, a los que nos conocen, pues de qué manera les acompañamos en ese proceso y terminan con sus estudios. Aquí vienen 3 diapositivas con muchos datos, quizás no son muy amables de comprender, pero podéis con los móviles hacer fotos, porque creo que no hay una manera más sencilla de demostrar lo potente que es la inserción laboral por distintas familias profesionales. La primera diapositiva son estudios de grado básico. Entonces tenemos el número de titulados, no recuerdo el año, el 17 y 18, ¿vale? Son datos antiguos porque esto está cogido de una encuesta. Todos estos datos, luego la fuente está ahí puesta, pero fundamentalmente trabajamos con datos del Ministerio, que lo tienen muy oculto, lo tienen todo, pero lo tienen muy oculto y no son nada sexys de buscar, de encontrar. Por lo tanto, no son datos nuevos, esto que quiero decir, no son datos nuevos porque no se hayan publicado. Nosotros los sacamos, los ponemos en bonito y los damos a conocer. Entonces, al primer año la matriculación en grado básica es del 20%. Perdón, al primer año el 20% y al cuarto año del 52%. Están dados de alta en la Seguridad Social. Y grado básica es donde peor rendimiento existe a la hora de incorporarse al mercado laboral. En grado medio, veis las cifras aquí abajo a la derecha, sobre el 40% al primer año y casi el 70% al cuarto año, ¿vale? Depende de las familias profesionales, ahí hemos hecho una selección de 5 en el primer año, otras 5 en el cuarto año, después de la titulación, y la verdad es que es el reflejo. Esto es a nivel estatal, ¿eh? Estos datos no están por comunidades autónomas. Pero lo que está reflejando, y luego ya veremos unos datos sobre la inserción laboral en la dual, es que este discurso de, sí, la FP sirve para encontrar un empleo, pues es verdad, ¿no? Estos datos lo reflejan. Y también, bueno, no me enredo más, pero estas son las cifras que hay en grado superior, que son mejores que en grado medio. La dual, antes os decía, la dual, ahora todo va a ser dual, ya lo vimos esta mañana en la mesa redonda con las características, ¿no? ¿Qué significa que sea dual? ¿No? ¿Qué oportunidades se generan ahí? En España la dual hasta el momento no creció en volumen. Ha tenido que venir esta nueva ley para darle un segundo aire. Los motivos son varios. Entre otras cosas porque no había una armonización por comunidades autónomas. Había 17 FP duales, ¿no? Una por cada comunidad autónoma. Por lo tanto, había empresas que tenían en función del territorio, decían, oye, es que a mí la dual, como sea en un territorio, pues no me facilita las cosas. Los centros también pondrían sus pegas. Aquí cada uno ponía bueno, sus pros, sus contras. El tema es que la dual no llegó a significar un porcentaje de matriculación que se hubiese esperado, ¿no? Nunca llegó a despegar. Aún así, cuando se analiza cuál es lo que veíamos antes, ¿no? Qué porcentaje está dado de alta de los titulados en dual, con las cifras disponibles, estas son cifras más recientes, ¿no? De 2020,
de 2021, efectivamente, vemos que, por masacre, por paliza, la inserción laboral de aquellos titulados con titulación dual es mucho más alta que la FP normal. Con lo cual, la nueva ley, las nuevas metodologías de implantación que se den en los centros, en las empresas, pues augura un muy buen futuro. El tema es que estas cifras, yo creo que si se hubiesen conocido antes, pues a mucha gente le hubiese interesado implementar, ¿no? Tanto a las empresas, a centros, o en términos de políticas públicas, de impulsar, ¿no? O sea, esto puede ser, si me permitís, una pequeña muestra del diamante en bruto que significa la FP dual, ¿no? Que ahora va a ser, en España, FP. Esto va a ser así. Bueno, esta me la salto porque no aporta mucho. Mirad, la brecha de género. La brecha de género es otro lastre. Antes os he dicho el tema de la brecha de la base de la pirámide, que no es posible que en España el 30% de la población ocupada no tenga estudios profesionalizantes. Un lastre. Otro problema, las mujeres. Las mujeres fuera del ámbito, la FP, más allá de algunas familias profesionales, es evidente, es más masculina que femenina, ¿no? Por así decirlo. Y dentro de esa masculinización hay titulaciones, STEM, industriales, TIC, donde veis ahí el gráfico de la derecha, donde no llega al 15% del total de las mujeres matriculadas en familias STEM, TIC. Ahí hay un problema enorme. O sea, no puede ser que estemos dejando a la mitad de la población, o sea, ya por un tema de estadística, estamos desperdiciando un talento, vamos, que es imperdonable. Entonces, ahí hay otro tema donde seguir trabajando, porque las cifras, aquí como, evidentemente yo pongo el acento en las cosas que se pueden mejorar. La empleabilidad es alta. A las mujeres, y esto en otros congresos donde vamos y hay casos prácticos y casos de buenas prácticas y ejemplos a seguir, en todos aquellos centros donde las mujeres de este tipo de familias pues tienen algo que contar, pues es que ya no solo es que sea un tema de empleabilidad, que las empresas se lo... No, es que se les ve más contentas, siempre tienen algo que aportar en estos mundos tan masculinizados, pues siempre hay una ventaja y hay un crecimiento. Paso rápido por esta, pero bueno, porque ya lo he nombrado antes. La formación a lo largo de la vida es un elemento que también tenemos que tener en cuenta a la hora de incentivar a que nuestros estudiantes continúen estudiando, ¿no? Y que la experiencia como alumnos, como alumnas, sea tan positiva que, oye, tengan un hambre por estudiar y continuar estudiando FP, ¿no? Por seguir profundizando sus conocimientos. Porque, otra cosa que quería decir, es verdad que la nueva ley, bueno, pues será la bomba, ¿no? y transformará, sí, pero hasta que no se llegue a implementar vamos a seguir con estos modelos antiguos, ¿no? Hasta que la transición no se dé, vamos a seguir con lo que conocemos. Vamos a ir poco a poco y va a ir cambiando. Pero el próximo curso y el siguiente y así, pues vamos a seguir con estos modelos. Con lo cual, es ahora, no hay que esperar a que venga, para así decirlo, mi mensaje es, no hay que esperar a que venga el cambio desde fuera. Las cosas ya se pueden hacer de otra manera a partir de ya. Bueno, el gasto en las empresas es un mensaje más para las empresas. No puede ser que el gasto en la formación por trabajador sea tan bajo, y en Extremadura especialmente, y por los sectores. O sea, si de verdad al trabajador se le quiere dar cuidar, dar el valor agregado que le puede dar a su trabajo, ¿no? y generar esa productividad de la que siempre hablamos, pues las empresas también tienen que apostar por ello, ¿no? Es un tema que no se puede eludir.
Ya en esta última parte de la presentación me quiero detener en el reto sociodemográfico, ¿no? La generación del baby boom, aquellos nacidos entre el año 1957 y 77, más o menos, que en España nacieron en esa época 14 millones de personas, se comienzan a jubilar, bueno, empiezan a cumplir 65 años este 2023. Es decir, que se empiezan a jubilar ya es mucho. Comienzan a cumplir 65 años este 2023. Con lo cual, el relevo generacional ya va a empezar a ser aguas, ¿no? Porque la tasa de natalidad es la que es y ya no se puede cambiar. O sea, quiero decir, mejor dicho, entre los que a día de hoy tienen 51 años a 64, se comenzarán a jubilar, ¿no? Y la generación, el corte que comenzará a hacer el relevo generacional son los que tienen entre 16 y 30 años, ¿no? Vale, pues entre esos 16 y 30 años hay los que hay. Entonces, a día de hoy, ¿no? Veis ahí uno es España, Extremadura, quedaros con el dato de Extremadura. Si nada se mueve, faltarían casi 60.000 personas. Esto no es inmediato, esto es dentro de los próximos 14, 15 años, ¿vale? Solo en Extremadura. En España son 2 millones de personas. Con lo cual, algo hay que hacer, o sea, o el mismo trabajo que ahora es una persona, pues lo tienen que hacer menos personas, con lo cual las empresas tienen que cambiar sus modelos productivos. Eso, o lo que decía al principio, la formación de personas que ahora hacen las cosas de una determinada manera, formadas las tienen que hacer de otra, ¿no? O sea, no va a venir gente, o sí, pero hay que generar eso ya serían políticas migratorias, de facilidades para que la gente pueda homologar sus títulos, bueno, en fin. Pero a día de hoy la realidad es esta. Entonces, algo tenemos que hacer con ello. Más aún, cuando las oportunidades de empleo que están calculadas, y aquí es donde oportunidades de empleo año 2030, las oportunidades de empleo que están calculadas dicen que más o menos el 25% del total de oportunidades de empleo, que la mayoría, 90 o 95%, son por reemplazo, no son de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Sino que son de gente que se jubila, el 25% son para la FP, a día de hoy. Pero si no se consigue formar, o sea, quiero decir, no porque se diga que el 25% va a ser de FP, eso se va a cumplir, es un pronóstico. Y para que eso se cumpla, pues hay que formar a esas personas, ¿vale? Por lo tanto, aquí pone en pequeñito los próximos años 166.000 oportunidades de empleo para Extremadura. Y de esos, 41.000 son para FP, ¿vale? Pero para que esas 40.000, ese cálculo está hecho en función de las tendencias anteriores. Y para que esto se cumpla, pues hay que seguir formando personas, hay que incorporar más personas, ya no solo jóvenes, sino que la acreditación de competencias, eso es fundamental, ¿no? Bueno, me repito, si no vamos a llegar. Aquí viene la distribución de las oportunidades de empleo por cada uno de los sectores. Industria se lleva una parte muy importante. Y 3 diapositivas ya para cerrar. Antes, al principio de la presentación os he dicho, hay 3 transiciones. La FP se puede hacer cargo de estas transiciones, ¿no? La cualitativa, o sea, la cuantitativa, incrementar el número. La cualitativa, pues que esas personas que entren pues estén más enfocadas en la empresa, en la productividad. Y una parte, digamos, de retos sociales. ¿Qué retos sociales? Pues 3, básicamente. 1, el desempleo juvenil. La FP es una palanca para hacerse cargo del desempleo juvenil, ¿no? Son cifras
es verdad, ha disminuido, pero son cifras totalmente inaceptables para una sociedad que pretende mantener la cohesión social. No puede ser que sigamos con cifras superiores al 40% en Extremadura. Vamos, creo que no nos lo podemos permitir. La FP como una palanca para atacar esa paradoja. El abandono educativo temprano. Ya no solo la FP básica, es un mecanismo. El abandono educativo también es la gente que entra al sistema, que por lo que sea no va acabando los estudios y que abandone, que salga del sistema educativo y se incorpore al mercado laboral. Bueno, en términos económicos puede que venga bien, ¿no? Pero realmente como sociedad y como sistema educativo, pues eso es un fracaso. Y finalmente, el tercer reto es el tema de los extranjeros. Mirad, esta pirámide es muy parecida a la que veíamos al principio, pero a un lado, antes teníamos a un lado Extremadura y al otro lado teníamos España. Aquí tenemos a un lado España y al otro lado extranjeros. En el nivel educativo, aquí está reducido solo a 3 niveles. A mayor nivel educativo, la población extranjera pues se reduce ese porcentaje, ¿no? Y a menor nivel educativo, pues aumenta ese porcentaje de extranjeros. Ahí también es un tema a trabajar en el sentido de qué manera incorporamos a esta población que ya viene formada al mercado laboral y por otro lado, a toda esta población que viene sin formar, de qué manera la FP puede ser un mecanismo de incorporación y de integración en la sociedad. Extremadura no tiene un problema en términos de volumen de extranjeros como pueden haber en otros territorios, ¿no? Veis ahí la cifra, a nivel estatal es del 11% y en Extremadura no llega al 4%. Entonces, no es un problema de volumen. Y en términos de nivel educativo, veis que la mayoría de los extranjeros que entran al sistema educativo lo hacen a través de la formación profesional básica. Bueno, ¿de qué manera? Antes en la mesa redonda de esta mañana se decía acreditación de competencias. Tenemos que salir a buscar a esos usuarios, a esos estudiantes. Pues aquí también yo creo que hay que hacer ese trabajo, ¿no? De qué manera damos a conocer la FP como un mecanismo de integración para los colectivos extranjeros. Y para terminar, 3 conceptos. La ley, aquí se repite que es una oportunidad, sí lo es, entre otras cosas porque permite una convergencia con la Unión Europea. El tema de los créditos, que las competencias que se adquieren aquí pues son totalmente homologables fuera del territorio y viceversa. Eso es clave. Nos vamos a asimilar a los países pues, donde la formación profesional es más exitosa, está más incrustada, que funciona como un engranaje dentro de todo el sistema productivo y social. La integración, lo que aquí es una clave que ya no son 2 sistemas independientes para el empleo y para el sistema educativo, y a las comunidades autónomas pues les sigue dando la autonomía para que desplieguen en función de sus características territoriales toda la potencialidad que quieran dar a aquellos planes formativos en los centros según sus realidades territoriales, ¿vale? Pues eso es lo que yo os quería contar. Os agradezco vuestra presencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias.